Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Epicentro. Este es nuestro programa número 39 y como siempre, ya saben ustedes, revisamos la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Está con nosotros, como ya es costumbre, Gregorio Lanza. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola Jorge Luis y a todos los amigos y amigas que nos ven, sigan escuchando, sigan llegando cada semana para enterarse de lo que está ocurriendo en Bolivia. Un resumen y análisis de lo que está sucediendo y lo que podría suceder. Lista negra y autoritarismo en Bolivia. Es así como hemos denominado nuestro epicentro número 39. Y empezamos a relatar lo que pasa en estos días en Bolivia, porque claramente se observan vulneraciones de derechos humanos, y es lo que vamos a empezar a comentar. Gregorio. Definitivamente lo que el gobierno, los fiscales han hecho con la expresidenta Yanine Áñez y dos de sus exministros, no tiene ni pies ni cabeza y lo que tiene es una flagrante vulneración de derechos. Primero, que la presidenta Áñez debería recibir, si amerita, un proceso de juicio en la Asamblea Nacional. Es un juicio de responsabilidades. Y lo que han hecho es plantearle el juicio como senadora de la República y por haber incitado al golpe. Una de las que, en definitiva, si uno revisa los acontecimientos, se dio el proceso de rebelión popular frente al fraude de Evo Morales y la señora al final se fue al Beni. Es desde el Beni, tuvo un tiempo en Santa Cruz, que la llamaron y le dijeron, señora, venga, va a sesionar el Congreso y a usted le toca el proceso de sucesión constitucional. En segundo lugar, la acusan de haber forzado, haber obligado la renuncia de Salvatierra, cuando la senadora Salvatierra sabe, y Evo Morales más que ella, que le ha instruido a renunciar, a no asumir la presidencia del Senado. En la hipótesis Evo Morales que se iba a generar un vacío de poder y que él iba a volver con la sublevación y el apoyo de las masas y de esa manera mantenerse en el poder. Al revés, sucedió todo al revés. Evo Morales se vio por su propia actitud es obligado a escapar, ¿no? Él asumió ese destino y se fue del país al final. Entonces, es un proceso que no tiene ni pies ni cabeza y todos se están pronunciando, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos, la propia Defensoría del Pueblo, porque además, si asumimos el tema de haber insinuado que renuncie como argumento para el golpe de Estado, resulta que también Huarachi, hombre de Evo Morales, el número uno de la Central Obrera Boliviana, le ha pedido la renuncia a Evo Morales. Y vaya la sorpresa, la verdad no sabía. También la Defensoría del Pueblo ha sacado un tuit, pero más un comunicado oficial pidiendo, solicitando la renuncia de Evo Morales. Entonces, es un proceso que está vulnerando todos los derechos de las personas y pone de nuevo en la mira al país en el mundo y de los derechos humanos. Y claro, Gregorio, el tema es que no se está garantizando el debido proceso, ¿cierto? No se está asumiendo lo que la Constitución dice respecto de el enjuiciamiento o el procesamiento que debe hacerse a cualquier persona que esté acusada. Y más allá de eso también, tal como le hemos puesto el título a nuestro programa, estaría circulando una lista negra, el masismo tendría una lista negra. Sí, sin embargo hay una declaración del ministro de Gobierno que dice, aunque no se le puede creer a estas alturas a las autoridades, que no existen más personas sindicadas. Sin embargo, han detenido al presidente de la Resistencia Juvenil Cochala
argumentando que ya había abierto un proceso por su presencia en Sucre cuando pedían la renuncia del fiscal. Entonces, si bien en este proceso puede que no haya más sindicados, por otro tipo de procesos podrían ampliar el espectro y comenzar la cacería de brujas en el país. Eh, y tal vez vale la pena pasar a analizar, Jorge Luis, ¿a quién favorece esta cacería de brujas? ¿Quién ha ordenado la cacería de brujas? A propósito de aquello, la siguiente pregunta que nos hemos planteado para ir conversando es, ¿por qué el masismo actúa así? La primera causa, y creo hay que encontrarla en el fracaso del dedazo de Evo Morales. Evo Morales volvió con su delirio de mantener el poder y empezó a presionar al gobierno de Arce, asumió la dirección del MAS, la presidencia del MAS, y empezó a nombrar los candidatos desde el Chapare, ¿no? El exceso más grande fue cuando lo nombra a un desconocido desde el Chapare en Santa Cruz. Fue la vez del silletazo y Cronenberg le dijo eso. Es la imagen más clara. Señor, usted está nombrando al candidato a gobernador en Santa Cruz desde el Chapare. Es decir, en definitiva era su gente, eran los cocaleros que iban a definir quién era el candidato y definieron quién era el candidato en Santa Cruz. Este dedazo, que también se ha equivocado en La Paz, con Eva Copa, y ahora con el propio Franklin Flores, que es su clon, es su funcionario, es el que ha empujado para encubrir, ocultar, echar una cortina de humo detrás de ese fracaso electoral y de ese fracaso como presidente del MAS. Como de costumbre ha salido diciendo, hemos ganado en las elecciones, incluso parece que va a haber balotaje en Santa Cruz, realmente fuera de sí el expresidente. Y creo que esto es lo que origina, en primer lugar, que asuman este tipo de actitudes. En segundo lugar, que hay que reconocer que hay un sentimiento en sectores populares, sectores del Alto de Sencata, que buscan justicia, que fácilmente es manipulable el sentimiento de justicia, la emoción, para ir hacia la venganza y la cacería. Y en tercer lugar, este ha sido ya el mecanismo para presionar al gobierno de Arce y de Choquehuanca y debilitarlo. No nos olvidemos que las demandas, las declaraciones de personeros del MAS, de propios parlamentarios, para que renuncie el ministro de Gobierno y el ministro de Justicia, cada día iban increciendo. Incluso llegaron al extremo de proponer que sea Quintana el ministro de Gobierno. Es decir, lo tenían arrinconado. Lo que yo llamo, Evo Morales ha secuestrado a Arce Catacora y Choquehuanca. Y entonces, en ese contexto, salieron las medidas, se hicieron desde un cuarto de guerra de Evo Morales, Quintana y compañía, se hicieron de manera apresurada, muy mal hechas, le ordenaron eso al fiscal. Ya algún momento vamos a saber cómo fue el itinerario para que saquen esta aberración, esta estupidez de proceso que la tiene en la cárcel a la señora Áñez. Pero yo creo que esas son las causas. La debacle de Evo Morales, los malos resultados electorales, el deseo de retomar el poder dentro del MAS, y entonces está llevando a ese momento nuevo en la política en el país que va a tener consecuencias. Un primer apunte, Gregorio, para tu consideración. El tema de Áñez. Claro, algunas personas que nos están escuchando y que nos siguen y nos dicen, y ahora ustedes están saliendo en defensa de Áñez, seguramente van a decir. Y no se trata, ¿no?, de salir en defensa de Áñez o de su gobierno, que nosotros lo hemos criticado y lo hemos catalogado, lo hemos categorizado como un nefasto gobierno, por lo menos desde quien habla, ¿no? Con numerosos casos de corrupción que deberían haber sido procesados en su momento y que hasta ahora no sabemos cómo avanzan. Pero el masismo prefiere ligarse a la construcción narrativa de lo que ellos denominan el caso del golpe de Estado.
Cuando, por ejemplo, existía el caso Respiradores 1 y Respiradores 2, que podía haber dado continuidad a un proceso penal sobre sus responsables o sobre sus principales acusados. Y quién sabe incluso incluir a la señora Áñez, que por otro lado, una perdedora de la última elección, se estaba por convertir, creo yo, en un cadáver político y que ahora con las acciones del MAS, pues la hacen crecer. Definitivamente. Y voy a sumarme a tu declaración. Hemos señalado desde este medio en artículos de prensa, hemos señalado que el gobierno de la señora Áñez, el gobierno Áñez Murillo, ha sido uno de los peores gobiernos en este país, autoritario, ineficiente, corrupto, y que ha permitido el reciclamiento del MAS, ha permitido que también ganen por un 55%, porque se le dio el mandato de convocar elecciones y la empujaron a que candidate para como presidenta, lo que le quitó legitimidad, erosionó el proceso de transición democrática y nos condujo a la victoria del 55%. Entonces, que no cabe la menor duda, estamos defendiendo el derecho a la existencia de un proceso justo, a que si han habido responsables de los sucesos en Sencata y Sacaba, se investigue, pero se investigue en el marco de la ley y la norma. Y eso no va a suceder mientras haya una justicia corrupta que está al servicio del MAS y de Evo Morales. Es una justicia que en realidad, y son fiscales y jueces de lo más venales, que no tienen ninguna posibilidad ni interés en hacer procesos transparentes y claros. Mientras eso no cambie en el país, difícilmente vamos a poder tener un proceso democrático y consolidar los derechos humanos en el país. A propósito del otro apunte que tú hacías, Gregorio, respecto al masismo, y siempre nos ilustras sobre tu lectura, sobre lo que pasa en las internas del MAS, May Talavera, que es una periodista reconocida en el ámbito cruceño, sacó este fin de semana una columna en El Deber, y es muy puntual, y te lo leo así literal para conocer tu opinión al respecto. Ella pregunta y dice, ¿o aún hay quienes insisten en creer que los abusos de poder y el autoritarismo del MAS comienzan y acaban en Evo Morales? ¿Será que todavía quedan algunos ilusos dentro y fuera del MAS que siguen pensando que Arce es diferente de su jefazo? ¿O que creen que tras este instrumento político hay un proyecto democrático que busca justicia social? No sé qué más tendrá que pasar en Bolivia para terminar de desnudar al verdadero MAS, hábil en la instrumentalización de la democracia para imponer su poder autoritario. Maggie tiene parcialmente la razón, pero creo que no entra a profundizar. Y ese, me da la impresión, es un problema de todos los analistas, los que no hacen la política día a día, los que no comprenden que la política sirve, primero, para analizar mejor la situación. Si hay un talante autoritario en el MAS, en los movimientos sociales, es porque hay un talante autoritario en la sociedad boliviana. Porque si uno estudia la historia, y no me voy a detener, vas a ver el 52, las movilizaciones post-52, el año 71, la crisis, la presencia de la gente en las calles, del pueblo en las calles, con visos insurreccionales, la propia movilización de los sectores de clase media en Santa Cruz, muy importante por la democracia, pero también con rasgos autoritarios. Entonces, esa es Bolivia, para comenzar. En segundo lugar, que efectivamente el gobierno de Morales ha consolidado élites clientelares corruptas, que esas son las que se mueven como correa de transmisión entre Evo Morales y las bases. Pero también hay algunos aspectos que son fracturas no resueltas. Resumo, la fractura étnico-cultural, la fractura social, la fractura territorial. Por eso se necesita construir otro tipo de país, ponernos de acuerdo todos los que son sectores que tienen rasgos autoritarios, el sector aymara, paceño, el sector del Chaparé, el sector de Santa Cruz, los grandes poderes. Tenemos que construir un nuevo país, pero bueno, eso será hacia adelante. Mientras tanto, el MAS sigue operando
y especialmente Morales, y siguen avanzando en este objetivo. El ala radical de consolidar la polarización y posiblemente pensarán en si pueden hacer como Venezuela, pero eso no es viable. Bolivia es otro tipo de sociedad. Basta notar que en La Paz ya hay tensiones fuertes al interior de todo el bloque social popular aymara, y es porque Eva Copa está en el alto y al mismo tiempo va a haber la segunda ronda entre el hijo del Malcu y el candidato de Evo Morales. Entonces, yo creo que hay que leer con más detalle lo que no implica que es nuestra obligación decir que este gobierno y estas autoridades están vulnerando los derechos humanos de la señora Áñez y que están empezando a plantearle al país entrar en un proceso de polarización y de confrontación, y ese no es el camino. Nos han ofrecido Arce y Choquehuanca estabilidad económica y proceso de pacificación, de reconciliación, pero no se puede conseguir estabilidad económica cuando haya conflictos y haya bloqueos. La respuesta en Yapacaní de importantes sectores radicales de jóvenes vinculados en el pasado o ahora al MAS dice no podemos bloquear frente a los radicales extremos. No podemos bloquear porque necesitamos trabajar, necesitamos ingresos, porque hay una profunda crisis. Y entonces esta actitud está bloqueando el camino de la recuperación económica, pero además está empezando a bloquear el camino de la reconciliación nacional que le ha prometido Choquehuanca al país. Y a propósito de eso, Gregorio, salió el vicepresidente a mencionar algunos aspectos con relación a lo que tú dices, pero el gran ausente hasta el momento es el presidente Arce. No sabemos nada de él. Arce es, y ojalá pueda comprender el rol que está jugando, es un rol de una persona sin un poder real, nombrado por Evo Morales, pero para ser presidente tiene que retomar algo de su propia personalidad. Si sigue a la sombra de Evo Morales, va a terminar perdiendo su legitimidad. Y este creo que es el mensaje para el presidente Arce Catacora. Está jugando un rol que no corresponde ni a la investidura ni al mandato que le ha dado la población. Puede haber sido nombrado por X o Z, pero es la población que en definitiva ha confiado en un discurso que el presidente Arce ha tenido. Entonces le diríamos, presidente Arce, no pase de esa manera la historia, que juega un rol mucho más personal en un momento de crisis complejo para el país. ¿Estaríamos hablando entonces, Gregorio, de un viraje autoritario? Yo creo que hay tendencias hacia la consolidación de un viraje autoritario. Son tendencias, es difícil decir lo que puede pasar y tal vez esto tiene que ver con la perspectiva. ¿Vamos a tener hacia adelante un viraje autoritario? ¿Son meses de pulsetas, de desafíos internas en el MAS hasta ver cómo se reacomodan las fichas? Pero estamos en un momento de inflexión que es difícil asegurar lo que va a suceder. Uno puede apostar o el deseo de uno puede también salir a flote. ¿Qué es lo que uno quiere? Nosotros queremos consolidación de la transición democrática. No queremos más autoritarismo. Queremos que el país pueda trabajar y recuperarse económicamente. Pero ese es nuestro deseo. Pero tal vez estamos entrando a la perspectiva, Jorge Luis. Sí, todavía no, faltan dos apuntes últimos antes de ir a esa sección. Otro de los apuntes que te pongo a consideración también es, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas y la policía, Gregorio? Estos cambios de mando que hemos observado, tú recordarás y haremos memoria también con los que nos siguen, a la semana de posesionado, el presidente Arce ya había cambiado, ¿no?, el alto mando de las Fuerzas Armadas, y a las 2 semanas de haber hecho esa modificación, hizo una nueva. ¿Cómo estará en la actualidad el clima dentro de las Fuerzas Armadas y la policía?
Yo Sí, creo la que historia, esta señal de lo que hemos observado con estas detenciones, con Áñez, con sus ministros, con la lista negra, que es la que estamos comentando en el programa, que estaría por ahí dentro del masismo para capturar a algunas personas, está también relacionada con mandar este tipo de señales a las Fuerzas Armadas y a la policía de que es necesaria la sumisión de ellos al masismo. Es necesario generar señales de fidelidad y, por supuesto, después transmitir esa idea al resto de la sociedad civil. coincido contigo. Creo que esa es una conclusión en que casi todos estaremos de acuerdo. Hay una necesidad del gobierno, del régimen, de la ala dura, de la ala blanda, de cohesionar bajo su mando a las Fuerzas Armadas y a la policía. Pero no es fácil. No es fácil porque el contexto no es el mismo que hace 10 años. Si hay corrientes que buscarían volver como Venezuela el país. Si hay gente que quiere volver a seguir el libreto del 2009 en Santa Cruz con el caso Rosas, que han fraguado el caso Rosas para desbaratar a la oposición, hoy en día no es el 2009. Hay una nueva correlación de fuerzas en el país. Y eso es fundamental. Entonces, los que quieren y piensan que las Fuerzas Armadas dócilmente va a volver a arremeter contra Santa Cruz, contra sectores de clase media, se equivocan. Las Fuerzas Armadas está en un profundo proceso de crisis, eh, ha tenido golpes muy serios. Los propios miembros de las Fuerzas Armadas se preguntarán, pero Calimán ha sido hombre de Evo Morales y ahora lo quieren perseguir a Calimán. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Si bien se siembra miedo, pero también siembra desconfianza, desconcierto, se están saltando promociones y todo eso genera tensiones no fácilmente resueltas al interior de las Fuerzas Armadas y la policía. Yo creo que el camino que está asumiendo el gobierno es muy riesgoso. No van a lograr cohesionar con esta política porque además no tienen el músculo. Yo lo escuchaba a un analista, que no sé si es el Carlos Valverde, pero que decía, y eso, no tienen el músculo, o creo que es el Pedro Portugal, para arremeter como lo han hecho ayer. Amenazaron con agarrarlo a Camacho, no pueden agarrarlo a Camacho. Y entonces la agarran a la señora, a esta señora que está tremendamente debilitada y pues metida en su casa porque además había perdido, como tú has señalado, las elecciones. Pero bueno, la agarran a la señora y esta actitud de el poder con una persona más indefensa hoy en día, porque han sido incapaces de agarrarlo a Murillo y al propio López, ahora le agarran a la señora. Y eso es abuso de poder, ¿no? Eso no corresponde a un Estado de Derecho. Claro, y este abuso de poder también podríamos ligarlo, Gregorio, a lo que se denomina la cultura del miedo. El masismo está buscando generar miedo en la sociedad civil. Sí, pero insisto, no es posible hoy día. Van a buscar generar miedo, ¿no? Ya ha salido Iván Arias también con una postura clara señalando que si es necesario va a convocar a la gente a movilizarse en la paz. Ha salido Camacho una respuesta muy dura, contundente, amplios sectores de la sociedad en Santa Cruz. Entonces, lo que está generando es al revés, es la cohesión y que la gente ya no le tenga miedo a este gobierno. El miedo se acabó el 21F. Entonces, con Arce Catacora, miedo difícilmente va a poder sembrar en el país. ¿Cuál es la lectura que hacemos desde Epicentro con relación a lo que ocurre en estos días en Bolivia? ¿Qué va a suceder? Y será bueno recoger lo que dicen algunos comentaristas. Ahí está ala más, no sé si ponerle un nombre, eh, que es más pesimista para decir algo que piensa que el proceso ya va en el camino de Venezuela, que vamos a empezar a vivir cada vez más un autoritarismo secante. Hay esas percepciones, que el MAS es así nomás, nunca va a cambiar. Y la otra percepción posiblemente es una percepción menos pesimista, la que yo sostengo de que la correlación de fuerzas es diferente,
de que los actores y la renovación en el MAS, a pesar de todo, van a seguir avanzando, de que las cúpulas mafiosas de alguna dirigencia en las élites de movimientos sociales que se han apropiado de la voz de los movimientos sociales no van a poder durar, y entonces y que la propia corriente de Choquehuanca, que está ahora agazapada, se va a consolidar con la victoria de Eva Copa y posiblemente de Santos Malcu, y se va a generar un nuevo escenario. Y esa creo es la perspectiva en el país. Un nuevo escenario, porque además en medio de la pandemia va a ser fundamental volver a reactivar la economía y especialmente la gente más pobre. Entonces, yo creo todavía en esa perspectiva. Vamos a tener baches, vamos a tener momentos de inflexión, pero yo creo que en esa perspectiva, donde a pesar de todo se va a ir avanzando la transición democrática y las corrientes autoritarias en el propio MAS se van a ir debilitando. Se van a ir debilitando como ha sucedido hasta ahora, como ha sucedido con Evo Morales. ¿No terminarán de ser asimilados ya de una vez Arce y Choquehuanca? Siempre es una posibilidad, siempre es una posibilidad. En política no se puede decir no va a pasar eso, pero lo que yo planteo es que hay condiciones objetivas que se llaman. Hay movimientos sociales, hay juventud, hay un potenciamiento en Santa Cruz con un nuevo liderazgo. Es un nuevo escenario y creo que en ese nuevo escenario no hay condiciones para instaurar a la cabeza de Arce un gobierno autoritario como podría ser con Evo Morales. También estamos a puertas, y ya lo estamos revisando, Gregorio, un sorprendente y llama la atención, ¿no? Un desgaste tan continuo y tan rápido del gobierno del presidente Arce y del mismo vicepresidente Choquehuanca. Es el otro factor, que no vemos medidas de impacto. No he escuchado últimas encuestas cuál será el nivel de aprobación del gobierno del presidente Arce, pero creo que estarán por abajo del 50%. Hay temas como la vacunación. Es la vacunación más lenta de América Latina, posiblemente parecida a la de Paraguay, pero ya está mucho más avanzado Perú, está más avanzado Chile, está mucho más avanzado Uruguay. Bueno, Brasil es otra historia, es trágico lo que pasa, pero creo que en ese campo está muy limitado el avance. En el campo de la economía, la pulseta que ha hecho con los productores de soya, prohibirles la exportación, han tenido que retroceder. Están en una mesa de negociaciones para ver que esos cupos no limiten la exportación y el ingreso de dólares al país. Entonces, creo que hasta ahora el rendimiento, la performance, la actuación del gobierno del presidente Arce es muy limitado. Es de un perfil muy bajo y pues tiene chance para recuperarse si se empieza a modificar el contexto político. O al revés, si pensaron que radicalizando, reprimiendo, haciendo la cacería, van a lograr réditos, es difícil. De sectores radicales, pero la gente va a querer al final trabajo y eso no se consigue con bloqueo, con huelga, metiendo a la gente a la cárcel. Ahora, las oposiciones a nivel nacional, llamamos oposiciones porque no hay una cabeza clara, un liderazgo único, han anunciado en ciertos lugares movilizaciones. ¿Se podrán generar conflictos con relación a lo que estamos viviendo en estos días, a las persecuciones, las listas negras, las detenciones? Has hecho un apunte que nos permite sacar la otra conclusión, y eso es importante. Lo que están haciendo con esta actitud es consolidar de nuevo o por primera vez con más nitidez el liderazgo de Camacho. O sea, ahora Camacho asume ese liderazgo que en las anteriores elecciones lo tuvo Mesa a medias, ahora lo asume Camacho. Mesa tiene que llegar a acuerdos con Camacho, tendrán que sentarse en una mesa,
dialogar qué se puede hacer, pero está claro que Mesa tiene una bancada parlamentaria, pero ninguna capacidad de dar respuestas a un proceso de esta naturaleza. Y en cambio Camacho sí. Camacho tiene territorio, tiene organización, tiene votos y lo están llevando a todos los pequeños cauces de la oposición que siempre tú decías está desmembrada a que se articulen de una u otra manera alrededor de Camacho. El propio gobernador del Beni, que es una persona, yo diría, apolítica, no está en ningún bando, pero él ha pedido el proceso justo, el debido proceso para la señora Áñez, es beniana, etc. Entonces, de esa manera se va a ir rearticulando la oposición y creo que ese ha sido el otro logro que han tenido en este caso esta movida autoritaria de los fiscales ordenados por Evo Morales. Y el caso de La Paz, finalmente, viene una segunda vuelta para la gobernación. El masismo prácticamente se ha visto ya relegado en la ciudad del Alto, en términos de municipio, se ha visto relegado en la ciudad de La Paz, con la victoria de Arias, y es muy probable también que pierda la gobernación de La Paz. Es muy probable. Y esa partida abre un otro escenario para un posible acercamiento entre el Santos Malcu, el propio alcalde Arias, el propio Carlos Mesa y su partido en La Paz, porque todos estamos interesados en que haya un gobierno más democrático y estamos convencidos de que el señor Flores no va a ser un gobierno departamental más democrático. Entonces, sin ninguna condición, yo creo que la población mayoritariamente se va a inclinar a darle el voto al Santos Malco. Y finalmente, un tema para concluir nuestro sector de perspectiva, Gregorio. Realmente cuando hablamos sobre la justicia, y tú decías que el MAS ha cooptado la justicia, que todos lo sabemos durante los últimos años del masismo, pero este no es un tema solamente del MAS, ¿no? La justicia ha No, estado, está y probablemente seguirá al mando, o más bien dicho, respondiendo al gobierno de turno. sí, y hay que decirlo, el neoliberalismo ha empezado ha cooptado, como siempre en la historia del país, pero mucho más en ese periodo, ha cooptado a la justicia, eran las células de ADN o del MIR las que manejaban la justicia, pero no había tanta plata. En la época de Evo Morales se ha cuoteado, se ha empezado vía mecanismo además electoral totalmente irracional, ilegítimo, se ha llevado a los peores jueces en ese cuoteo y entonces ha habido un desborde de la corrupción. Son jueces fiscales venales, la mayoría, que obedecen al que está en el poder. Así es. Obedecieron a Murillo y en ese momento le abrieron el proceso de Evo Morales. Ahora volvió el anterior amo y le obedecen a ese amo de la manera más burda. Esa es la justicia. Y realmente es mejor fiscalía y jueces cerrar sus puertas. Hay que hacer una profunda reforma, que eso es otro tema pendiente del gobierno de Arce Catacora, que en primer momento ha tenido un parcial fracaso, porque amenazaron y generaron mucha expectativa en la reforma de la justicia para después correrse a los pocos días por orden de Evo Morales. Entonces, ese es un otro gran desafío que tiene el país. Las caricaturas de esta semana. Comenzamos a revisar esta primera, que es de Abecor, Abel Bellido Córdoba, a quien siempre destacamos en nuestro programa. Ustedes verán ahí en la ilustración, jueces y fiscales vestidos con un traje azul, con una corbata, con el símbolo del dinero, pero también sus botones, y además con esa mirada agresiva, vengativa, y haciendo notar que, ¿no? Mira con esos dos dedos hacia los ojos. Y por encima verán ustedes que hay una veleta, ¿no? Que es la que está marcando o debería marcar más o menos la orientación de la justicia, pero parece que esa veleta gira por un lado y por el otro. Y curioso, encima de todo eso está nada menos que un buitre.
Esa es la caricatura de Abecor. Muy interesante. Veamos la siguiente. Esta que también es del mismo Abecor. Un despeñadero. Y en ese despeñadero está Bolivia, simbolizada dentro de esa movilidad, de ese coche. ¿Y quién está manejando ese coche? El presidente Arce, que intenta aferrarse nada más y nada menos que a la justicia. Y esa justicia desesperada, gritando junto con él, Bolivia estaría así, la democracia, en el despeñadero en Bolivia. Finalmente, recuperamos esta ilustración que es de Al-Azhar, de Alejandro Salazar. Miren ustedes, son dos escenas. La primera a la izquierda es una pregunta, ¿no? Un padre y su hijo, y dice, ¿cómo se llama esta película? Le pregunta el hijo. Y el padre le dice, perros versus gatos. Y vemos ahí más abajo un perro persiguiendo al gato. Y a la derecha, el hijo le dice, le responde al papá y le dice, persecución política. Y cambia la dinámica, porque vean más abajo, ya no es el perro que persigue al gato, sino es el gato que persigue al perro. De esta manera hemos concluido nuestro epicentro de la fecha, nuestra edición número 39. Gracias a todos por seguirnos. Ya saben que si han logrado ver nuestro programa, también pueden suscribirse y acompañarnos cada semana, porque cada 7 días estamos con Gregorio Lanza revisando la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Gracias, Gregorio. Hasta la próxima.